Os invito a abrir vuestra Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Y esta tarde vamos a estudiar los versículos del 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, del 17 al 4, versículo 1. Y mientras llegáis ahí, quisiera que pensáramos una realidad que podemos constatar en nuestra vida, y es que todos tenemos referencias que imitamos. Todos tenemos referencias a las que imitamos. Todos estamos aprendiendo desde que nacemos imitando, ¿verdad? Los niños imitan a los padres. Lo que ven, eso es lo que aprenden. ¿No se dice eso? Y a medida que vamos creciendo, también aprendemos o imitamos a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, incluso a famosos. Los deportistas son muy imitados. Y por eso muchas marcas de ropa les pagan mucho dinero a los deportistas para que se pongan su ropa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere vestirse como ellos, quiere ir a donde ellos van. Y no sé si serás tú muy consciente o no. Y aunque no seas consciente, esto es una realidad. Estamos imitando a alguien. O alguien está imitándonos a nosotros. No en todos los aspectos, pero sí hay ciertos detalles que afectan a otros que nos ven y aprenden de nuestra imitación, o nosotros estamos queriendo imitar a alguien, ya seamos conscientes o no. Esta iglesia de los filipenses, hemos dicho que ellos estaban en una situación de orgullo, una situación de división en la propia iglesia, y Pablo les está llamando a gozarse por medio de la humildad, la unidad, que ocupados en la vida cristiana, exaltando a Cristo, vamos a disfrutar el verdadero gozo de exaltar a Cristo, lo que implicará nuestra unión como cuerpo. Pero sabemos que si los filipenses estaban pecando de orgullo, esto hacía que los filipenses creyeran que no tenían nada que aprender de los demás. Los filipenses se caracterizaban porque ellos creían que no había nada de lo que pudieran aprender de otros. Ellos creían que estaban bien con todo lo que ellos pensaban y hacían, y que los demás, si acaso, tenían que imitarles a ellos. Ellos se veían como que ellos fueran un modelo a seguir, un modelo a continuar. Y de ahí venían muchos de los conflictos que esta iglesia tenía. Y puede parecer que Pablo en este pasaje también fuera orgulloso, al creer que debe ser imitado por los demás, que de alguna manera somos algún ejemplo a seguir. Vamos a leer este pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y termina este párrafo en el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahí termina este párrafo con esa conclusión. Aunque el capítulo 4 nos parece que empieza un nuevo párrafo, creo y estoy convencido por el tema que se nos enseña aquí, que este versículo 1 es la conclusión del párrafo anterior. ¿Cuál es la verdad que este párrafo nos enseña? La verdad de este párrafo es la siguiente, esta es la verdad principal. El gozo en la imitación piadosa. El gozo en la imitación piadosa. Podríamos decir, hay gozo cuando imitamos piadosamente. Nos gozamos y deberíamos gozarnos en imitar piadosamente a otros. Y
Claramente esa es la verdad principal porque lo dice el versículo 17, ¿verdad? El versículo 17 en primer lugar te presenta esta verdad, este mandato. Y cuando estés leyendo tu Biblia, en tu tiempo devocional, debes observar muy bien todas las palabras, especialmente los verbos y las conjunciones. Y aquí el versículo 17 nos presenta dos verbos que son comunes a un mismo mandato. Sed imitadores míos y observad. Lo veis ahí, ¿verdad? Sed imitadores míos y observad. Y a partir de ahí, todo el párrafo va a señalarnos distintas razones que tienen que ver con esta verdad. El gozo de la imitación piadosa. Así que veamos la primera parte. El mandato. El mandato está en el versículo 17. Imitad y observad. Imitad y observad. Y como hemos dicho antes, puede ser que este mandato, sed imitadores míos, parece ser que pondría a Pablo como a alguien orgulloso, alguien que dice yo soy digno de ser imitado. Pero tal mandato debemos ver que está basado en la enseñanza de toda la carta, especialmente de los versículos anteriores. Y esto recuerda, cuando estás leyendo de nuevo tu Biblia, no puedes sacar una enseñanza de un texto aislando ese texto del resto de los versículos anteriores y posteriores. Y recuerda lo que aprendimos en los versículos anteriores. ¿Qué dice? Bueno, Pablo está diciendo ahí que debemos regocijarnos en el Señor. Y ahora él se regocijaba en el Señor no poniendo su confianza en sus méritos, en la carne, ¿recuerda? Sino que deben gozarse en la persona y la obra de Cristo y haber sido amados por Él. Y en eso se debe un creyente regocijar. Pero recuerda que en el versículo 12 en adelante Pablo dice que él no ha llegado a un punto en el que está satisfecho. Ha llegado ya al máximo ejemplo de ser transformado a la imagen de Cristo. Versículo 10 dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Observa esa frase, llegando a ser como Él en su muerte. Esto es, llegando a ser como Cristo por medio de la muerte y la resurrección, de la unión con Cristo. Y Pablo dice ahí, yo no lo he alcanzado ya, pero dice, versículo 13, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago, ¿cuál es? Prosigo a la meta. Esa es la cosa que Pablo hace. Prosigo a la meta. Y la meta es el llamamiento, el supremo llamamiento, el premio de haber sido llamados por Dios por la obra de Cristo Jesús. Y esa es la actitud que Pablo dice en los versículos 15 y 16 que todos debemos tener. Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, estos son apartados, consagrados por Dios, santificados posicionalmente, todos los que ya hemos sido santificados en Cristo Jesús, tengamos esta misma actitud. ¿Cuál es? La actitud de proseguir a la meta. Proseguir a la meta. Correr en la vida cristiana para ser como Cristo y que Cristo sea exaltado en mi vida. Entonces, hermanos, versículo 17. Volvemos a ver que Pablo continúa diciendo, hermanos, sed imitadores míos. Y la pregunta es, ¿qué quiere Pablo que imitemos? ¿Es una actitud orgullosa de Pablo? En primer lugar, quisiera que viéramos lo que no dice. Pablo no está diciendo que imitemos lo externo. Pablo no dice que imitemos lo externo. Precisamente toda la carta, Pablo está confrontando la doctrina que exalta lo externo, ignorando la transformación del corazón. Esos judaizantes, esos que ponen su confianza en la circuncisión, esos perros, esos malos obreros, esos ponían la confianza en la carne y en lo externo. Pablo no nos está diciendo que imitemos nuestra apariencia externa, que veamos cómo los demás se comportan y nos comportemos o hagamos lo que ellos hacen de una manera externa. No, eso no significa. Tampoco significa que somos llamados a imitar las estrategias humanas en la iglesia, imitar las estrategias humanas de los hombres. No somos llamados a imitar lo que surge de la sabiduría y del pensamiento humano. Todos tenemos experiencia en la vida y hemos vivido cosas que hemos aprendido,
pero no todo lo que hemos aprendido por experiencia es conforme a lo que la Biblia enseña. Y en ocasiones queremos dar consejos y que otros sigan nuestro ejemplo por lo que nosotros hemos aprendido de alguna manera una estrategia humana. Pero en realidad nosotros no somos llamados a imitar la estrategia humana. No somos llamados a imitar lo que otras iglesias hagan y que les funcione bien y sigamos ciertos ejemplos que tengan solo que ver con una estrategia o decisiones humanas. Tampoco significa que debemos copiar o imitar cuestiones de preferencia. Cuestión de preferencia. ¿Qué es una cuestión de preferencia? Bueno, algo que no está en la Escritura, sino que cada uno puede tomar una decisión propia, personal. Y no significa que estaré equivocado si yo tomo otra decisión diferente a la tuya. Por ejemplo, podríamos decir que quisiéramos imitarnos mutuamente en qué coche comprarnos. Si de gasoil, de gasolina, híbrido o eléctrico. Bueno, eso es algo de preferencia. Tú tendrás que tomar tu decisión. Así que no somos llamados a imitar ni lo externo, ni la estrategia humana, ni las cuestiones de preferencia. Por supuesto, aunque esto sea evidente, hay que decirlo. No somos llamados a imitar el pecado. No somos llamados a imitar el pecado. Aunque algunas veces, para justificar mi pecado, tomo el mal ejemplo de otro y digo, ellos también lo hicieron. Y en ocasiones queremos utilizar el mal ejemplo de otro como algo que tengo derecho a imitar. No tenemos derecho, ni se nos llama a imitar el pecado. Y de una manera general, no debemos imitar nada contrario a la palabra de Dios. Nada contrario a la palabra de Dios. ¿Qué significa esas dos palabras antes de que entremos a ver estos detalles, a imitar? Mira, esa palabra imitar y observar, que aparece una sola vez en toda la Escritura, imitar junto a alguien. Esta palabra aparece solo una vez, aunque una palabra muy parecida, pero está en 1 Corintios 4, 16 y 1 Corintios 11, 1. Allí en 1 Corintios Pablo utiliza esa misma palabra que se traduce imitar, sed imitadores míos. 1 Corintios 4, 16 y 1 Corintios 11, 1. Pablo dice allí, sed imitadores míos. Pero esa palabra, la palabra que tenemos en Filipenses 4, 17, tiene un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Bueno, lo que tenían nuestros números de teléfono hace años, ¿te acuerdas? Tenía el prefijo Sevilla 954. Es decir, unas palabras antes de esa palabra, unas letras que modificaban esa palabra. El prefijo que esta palabra tiene modifica esta palabra que significa imitar, seguir el ejemplo de alguien. Y ese prefijo es con o junto a. Aquí lo que Pablo está diciendo, por tanto, es, sed todos imitadores de mí juntamente. Juntaros en imitarme. Aquí Pablo no solamente está diciendo, sed imitadores míos. Pablo está diciendo, imitadme juntos. Juntaros, tener un mismo propósito, el de imitar a Pablo. Lo que aquí se nos está mostrando de nuevo es el énfasis que Pablo tiene en esta carta a los creyentes, una iglesia que está desunida, que por el orgullo, las discusiones, el amor propio, los intereses personales, cada uno cree que los demás le tienen que imitar y cada uno piensa que no tienen nada que aprender de los demás. Y Pablo les dice, juntaros para imitarme, uniros, estad de un mismo sentir imitándome. La otra palabra, observar, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y las 6 veces se traduce de una manera diferente. Pero tiene que ver con la actitud de mirar cuidadosamente frente al peligro que está tanto dentro de mí como fuera de mí. Escucha esto. Observar es mirar cuidadosamente lo que es peligroso que está tanto dentro de mí como fuera de mí. Y si vamos a los pasajes donde aparece esta palabra, podemos resumir ese significado con el empeño de aplicarlo, examinar con discernimiento. Está en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice que no buscando cada uno sus propios intereses, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Y lo que Pablo está diciendo ahí es que no debemos estar observando con detenimiento el buscar y satisfacer nuestros propios intereses, sino más bien vigilar lo que está dentro y fuera de nosotros. Así que Pablo está diciendo que debemos gozarnos en estar juntos imitando la piedad de los creyentes fieles. Por eso Pablo no solamente se centra y está buscando que él tenga seguidores. Pablo no se pone él como el ejemplo máximo de perfección al cual todos debemos mirar y seguir su ejemplo, ya que en los versículos anteriores Pablo ha dicho, yo no considero haberlo alcanzado ya esa perfección. Entonces lo que Pablo está pidiendo que imitemos es el carácter, es la actitud. La actitud, imitad mi actitud, imitad mis deseos, mi empeño. Aquello que yo he colocado como primero en mi vida es lo que debéis colocar vosotros, lo primero en vuestra vida. El contexto que hemos leído nos indica que Pablo se gozaba en Cristo. Y Pablo dice, imitadme a mí, gozaos en Cristo como yo. Él no ponía su confianza en la carne, así que Pablo está diciendo, imitadme a mí, no pongáis vuestra confianza en la carne. Pablo está aquí diciendo que le imitemos no por sus esfuerzos personales, sino por su deseo de ser transformado a la imagen de Cristo. Todo lo considero como basura por el gran regalo y valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Así que imitadme a mí. Consideradlo todo como basura con tal de conocer a Cristo y correr la carrera que tenemos por delante de una manera progresiva. Así que Pablo no está llamándole a que imitemos sus vestidos, sus opiniones personales, preferentes, de qué color pintó Pablo su salón para pintar nosotros nuestro salón del mismo color, de qué equipo es Pablo para que nosotros seamos del mismo equipo, ¿no? Pablo estaba diciendo, tened la misma actitud que yo tengo. Porque la misma actitud que yo tengo, ¿sabes qué? Es la que tuvo Cristo. Y eso es lo que Pablo está exaltando en esta carta. Que tengamos el empeño de exaltar a Cristo, de imitar a Cristo, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, comportarnos de una manera concreta y es la manera digna del Evangelio. Cuando nuestro deseo es imitar a Cristo, entonces estamos dispuestos a imitar aquello en el que vemos la obra de Cristo. Cuando tu deseo es imitar a Cristo, entonces vas a ver la obra de Cristo en la vida de tus hermanos y vas a desear imitarles. Tú quieres ser como Cristo. Y un ejemplo y testimonio de cómo se ve ser como Cristo lo vemos en el testimonio de hermanos fieles. Primera de Corintios 11, versículo 1, ahí Pablo está diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no desea tener seguidores. Y eso es lo que se caracterizaba a esos falsos maestros. Jesús decía a esos falsos maestros, dice, vosotros sois capaces de recorrer el mundo y ir hasta el final del mundo con tal de hacer a una persona prosélita vuestra. Prosélita es un seguidor vuestro. Vosotros sois ciegos que guían a otros ciegos. Nada más que queréis que gente os siga, tener seguidores vuestros. Y parecería que Pablo tuviera la misma intención, pero Pablo no tiene la intención de que nadie le siga a él como ejemplo, sino que Pablo tiene la intención que todo el mundo mire a Cristo. Y Pablo sabe que la actitud que hay en él no son méritos suyos, sino que Dios está obrando en él tanto el querer como el hacer para el beneplácito de Dios. Así que Pablo no está de manera orgullosa llamándonos a que le imitemos en sus méritos y en sus fuerzas, sino a que nos sometamos al señorío de Cristo como Él se sometió, a que dependamos de la obra del Espíritu Santo como Él estaba sometido. No sé si estás en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ese versículo 1, de nuevo, tiene que ver con lo que se ha dicho anteriormente en 1 Corintios. Y en capítulo 10, versículo 23, dice 1 Corintios 10, 23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y ahora, a partir de ahí, los siguientes versículos, Pablo va a tratar
Cómo un creyente no debe buscar su propio bien, sino el de su prójimo, aplicando esta enseñanza en cuestiones de conciencia, de la comida. Así que si un hermano en su conciencia le hace daño que tú comas esa comida, considera al hermano antes que tus intereses. Y si un incrédulo te ve comer una comida que está sacrificada a los ídolos, entonces no la comas. Tienes libertad de hacerlo, pero por el bien de la otra persona y no llevarle a una confusión, no la comas. Por eso dice el versículo 31, observa lo que dice. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que aquí la cuestión no es que comáis o que bebáis. ¿Cuál es la cosa? ¿En qué debemos imitar? En que todo lo que hagamos lo pongamos a la luz de la palabra de Dios y la motivación para la gloria de Dios. Y no buscando nuestros intereses propios, como ha dicho en el versículo 24. Por eso continúa diciendo en el 32, no seáis motivo de tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ahora dice el versículo 1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Así que el versículo 1 no se puede separar de lo que acaba de decir. Y Pablo está poniéndose como ejemplo de que él no está buscando su propia satisfacción, sino sacrifica sus motivaciones, sus deseos, su propio interés para agradar a los demás, para el beneficio de los demás y para la salvación de los escogidos de Dios. Uno podría decir, hermano, imitadme. Tendría que tener mucho cuidado a la hora de decir eso, ya que como Pablo está diciéndolo, Pablo no lo dice por una motivación de buscar la gloria propia. Ahora, lo que Pablo sí está diciendo es que cada uno de nosotros no solamente imitamos a alguien en su piedad, sino observa el versículo 17, 3:17. Observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué dice Pablo ahí? Lo que Pablo está diciendo es que él no tiene la exclusividad de ser imitado, sino que tenemos un estándar al cual todos los creyentes debemos mirar y procurar ser como Cristo, correr la carrera sin poner la confianza en la carne para ser como Cristo y que Cristo sea exaltado en nosotros. Así que, de alguna manera, es un peligro que tú tengas como motivación en tu vida ser de imitación hacia los demás. Que los demás te imiten. Ten cuidado porque puedes estar en un grave peligro de orgullo. Ahora, no te extrañes y tienes que ser consciente de que tu testimonio puede dar un buen ejemplo o un mal ejemplo. Y por eso Pablo utiliza esa palabra, observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Porque los creyentes somos llamados a ver la obra de Dios en la vida de los hermanos que nos rodean con el deseo de observarles, con discernimiento diferenciar aquello que es conforme a la palabra de Dios y imitar su fe, imitar su conducta. Hermano, es igual de peligroso tener nuestro deseo de que nuestra vida sea de tal ejemplo que los demás nos imiten, en lugar de tener la motivación de exaltar a Cristo sin ninguna otra más pretensión, en lugar de ser imitados por los demás. Es igual de peligroso pensar que yo no necesito imitar a nadie. Es igual de peligroso. Si pensamos que no necesitamos imitar a nadie, entonces hemos pensado que ya hemos alcanzado. Lo hemos alcanzado ya. Lo cual Pablo ha mostrado su ejemplo de reconocer que no lo ha alcanzado, pero que unos y otros debemos observar la obra de Dios en la vida de los creyentes para imitar aquello que es de testimonio. Los tesalonicenses fueron así. Primera de Tesalonicenses, Pablo le escribe a estos hermanos, dice en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención por vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, mirad, vemos vuestras vidas y damos gracias a Dios porque vemos la obra de Dios en vosotros.
Esto es algo que Pablo está diciendo, podríamos imitaros, queremos imitaros, se ve la obra en vuestras vidas digna de imitación. Sois testimonio de la obra de Dios. Y ahora continúa diciendo, versículo 4, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Esta es la obra del Espíritu Santo convenciendo de pecado a los pecadores por medio del evangelio, llamándoles al arrepentimiento. Y ahora continúa diciendo, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. ¿Observa lo que dice Pablo ahí? Lo que Pablo está diciendo, vosotros habéis visto nuestra demostración. Hemos demostrado delante de vosotros un testimonio de amor. Versículo 6, mira lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es inseparable. Si tú deseas que un hermano te imite, es porque tú tienes el deseo que imite a Cristo. No lo puedes separar. Y si tú tienes una palabra de ánimo y de exhortación a un hermano para que ponga en práctica en su vida o deje algún pecado o que se dedique disciplinadamente a aplicar la palabra de Dios en su vida, tu propia vida puede ser de testimonio, pero para llevarles al testimonio de Cristo. Así que vosotros llegasteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Mira, quiero que observe cómo sigue diciendo aquí la importancia del testimonio y de la imitación, viendo la obra de Dios en la vida de los creyentes. De tal manera, versículo 7, es decir, de tal manera vinisteis a ser imitadores nuestros, de tal manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes. ¿Estás viendo eso? No es pecado que tú imites a un creyente en su piedad, en su deseo de ser como Cristo, en el testimonio de una vida fiel. No es pecado. Y no es pecado que tú quieras exaltar a Cristo en tu propia vida, mostrando para su gloria y no para la tuya, cómo el Señor te llevó a luchar con algún pecado, cómo el Señor te ha bendecido por alguna disciplina de la gracia en tu vida de oración, tu vida de estudio de la palabra, de lectura. No estás poniéndote como ejemplo, sino estás poniendo la obra de Dios en tu vida como ejemplo. Hermano, Pablo no está diciendo que tengamos que ser como Él para llegar a ser como Él. Pablo está diciendo, confiad en el testimonio del poder de Dios que obra en tu vida igual que está obrando en la mía. No hay mérito en Pablo y no habrá mérito en tu vida cuando estamos imitándonos unos a otros para seguir el ejemplo de Cristo. Así que Pablo le está llamando a eso, a ser imitadores y observar a los que también imitan a Cristo y viven según el ejemplo que hay de fidelidad a la palabra. Y ahora quiero que observe rápidamente los dos siguientes puntos. Versículos 18 y 19 tenemos la razón preventiva. La razón preventiva. Y en el versículo 20 y 21 tenemos la razón de identidad. La razón de identidad. Mira, versículo 18. Porque muchos andan. Y observa cuando lea esas palabras. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué significa? ¿Por qué qué? La razón es, sed imitadores míos y observad a los que andan como ejemplo por esta razón. Esta es una de las razones de por qué debemos imitar la piedad de los creyentes, que son fieles y viven para imitar a Cristo. Y la primera es una razón preventiva. En primer lugar, para evitar imitar el mal ejemplo. Es decir, sed imitadores míos porque hay muchos que están por ahí a los cuales no debéis imitar. A los cuales no debéis imitar. Esta es una razón preventiva. Te está dando un aviso. Que tengas cuidado porque si no imitas a Pablo como Pablo imita a Cristo, ¿sabes qué? Vas a imitar a alguien. No te preocupes porque vas a imitar a alguien. No puedas vivir, hermano, la vida cristiana pensando que tú no imitas a nadie. Estamos imitando a nuestra cultura, tradición, nuestros pensamientos, nuestras fábulas, todo lo que somos desde pequeños.
En lugar de estar imitando a Cristo y ser renovado en nuestra mente, estamos imitando a alguien. Y Pablo nos trae el aviso, la razón preventiva. Ten cuidado, no vayas a imitar a los enemigos de Cristo. Es lo que Pablo va a decir aquí, versículo 18. Porque muchos andan, y ahora va a decir cuántas veces se lo ha repetido, esto no es nuevo, ¿verdad? Dice, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando. ¿Esto qué nos muestra? Bueno, hay un tono emotivo, pero un tono de énfasis. Esto es importante. Estoy llorando diciendo esto. No es una tontería, hermano. ¿A quién estamos imitando? Porque mira, muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. Estos muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. En el contexto no son los católicos, no son los testigos del anticristo, no son los mormones ni cualquier otra religión. Son aquellos que estaban dentro de ellos. Son aquellos que llamaban hermanos, pero que en realidad los llevaron a estar atrapados de nuevo a la religión judía, a la tradición judía, a la circuncisión, a respetar el sábado, a no comer cierta comida, a ser esclavos de lo aparente, de la religión externa. Y estos son enemigos de Cristo. Mira, si son enemigos de Cristo, es que no deben ser tus amigos. Y no deben ser dignos de que tú los observes a ellos. Estos parecen, como hemos dicho antes, estos son los perros, versículo 2 del capítulo 3, los malos obreros, los que dice en Gálatas 1, los que enseñan un evangelio diferente. ¿Y sabes por qué allí Pablo dice que enseñan un evangelio diferente? Porque se parece mucho al evangelio. Porque si no tienes cuidado, te lo tragas como si fuera el verdadero evangelio. Te enseñan la verdad de Dios cuando en realidad es una mentira. Y meten la levadura. Tiene un poder que afecta a todo el evangelio, aunque sea pequeñito. Algo se cambia, ya no es el evangelio. Estos son los enemigos de Cristo. ¿Y cómo se identifica un enemigo de Cristo? Necesitamos saberlo y Pablo lo dice. Mira, un enemigo de Cristo debe ser identificado por el discernimiento que nos da el imitar a los verdaderos creyentes, a los que Cristo en realidad está transformando sus vidas. En primer lugar, son, como hemos dicho, enemigos de Cristo, es decir, no predican el evangelio de la suficiencia de la obra de Cristo. Hay que añadirle a la obra de Cristo algo más. Cristo murió potencialmente por todo el mundo. Ahora, todo depende de tu decisión. Así que todo depende de tu decisión significa que Cristo no ha sido eficaz en su muerte. Así que todo evangelio y mensaje que quite la eficacia de la obra de la cruz de Cristo y la resurrección es un evangelio diferente, falso, de enemigos de la cruz. Son responsables de su perdición, dice ahí versículo 19, cuyo fin es perdición. Lo que está diciendo es que ellos son enemigos y no se les espera otra cosa que la perdición. No hay un punto intermedio. O estás unido a Cristo en su muerte y resurrección, abandonando todo esfuerzo humano por ganarte de la salvación, o eres un enemigo de Cristo, de la cruz, y estás pisoteando su sangre. ¿Y eso sabes dónde te va a llevar? No a la puertecita del cielo, te va a llevar al puro infierno. Al puro infierno. Así que no los imites, porque donde ellos vayan, irás tú. Ellos son aquellos que adoran su vientre, dice ahí, cuyo Dios es su apetito. Esa palabra Dios está en minúscula ahí, se está refiriendo a aquellos que adoran. Aquellos que adoran, que han puesto como ídolo. ¿Y cuál es el ídolo de estas personas? La satisfacción propia. Satisfacer la carne, los apetitos de la carne. Bueno, a todos nos gusta disfrutar de lo que comemos, ¿verdad? No estamos diciendo que tengamos que estar súper canijos y no comer una buena carne, No, pero aquí lo que está llamando la atención de características que se muestran en ellos. Y ellos no sirven sacrificadamente a los demás. Ellos sirven a los demás para llenarse sus bolsillos. Y esta es una manera de hablar. Llenarse sus bolsillos es llenar todo lo que llenaría su vientre. Lo mejor que tienen es vergonzoso. Mira lo que dice ahí, cuya gloria está en su vergüenza. Es un poco difícil de interpretar eso, ¿no? Cuya gloria está en su vergüenza. Para resumirlo, significa esto. Lo mejor que ellos tienen es vergonzoso. Lo que para ellos es glorioso, eso es una vergüenza. Y ellos ponen su gloria en lo que es una vergüenza.
ellos se caracterizan porque están entusiasmados con las cosas del mundo. Dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y observa esa palabra solo. Lo que está enfatizando es que tiene todo su empeño y su entusiasmo en las cosas terrenales. No está mal, ni es pecado el irte con tu hijo a jugar al deporte o disfrutar de una película algún día. No, pero estos están entusiasmados y desean las cosas de este mundo. En otra cosa no piensan, solo piensan en eso. Si lo despiertas por la noche y le preguntan ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría ir? ¿Qué te gustaría que te dieran? Solamente piensan en cosas terrenales. Entonces, ten cuidado, porque si no imitas a un hermano fiel que imita a Cristo, si no estás viendo el testimonio fiel que vimos de Epafrodito y de Timoteo y te gozas, vas a estar imitando a un enemigo de Cristo. Tenemos la razón de la identidad. La razón de la identidad. Por eso llega el versículo 20, porque nuestra ciudadanía. Y esa palabra, porque nuestra ciudadanía, vuelve a darnos la razón de por qué debemos imitar a Pablo y a todos los que siguen el testimonio del Evangelio. ¿Por qué? Por lo que somos. Por nuestra naturaleza, nuestra identidad. Aquí Pablo te va a llevar a meditar en quién eres. Y te pregunta, debes preguntarte quién eres. Y te voy a decir cuál debe ser la respuesta a esa pregunta. Mira, yo soy ciudadano del cielo. Así que yo imito a los que son ciudadanos del cielo. No imito al mundo, ni los que están en el mundo, ni los que ponen los deseos en el mundo, sino a aquellos que viven en este mundo como si fueran peregrinos, porque saben que su ciudadanía está en los cielos. Y además, ¿sabes qué? Vivo añorando lo que no está aquí, sino lo que está por venir. Mira lo que dice ahí, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿El Señor te ha salvado, hermano? ¿Sí o no? Sí. ¿Te ha salvado eficazmente? Sí, asegurada está tu salvación por la obra de Cristo. Pero todavía en la práctica no has sido salvado del todo. Estamos en la carne. Entonces, ¿qué añoramos? No añoramos nada de este mundo, añoramos que venga nuestro Salvador. Que nos salve definitivamente de este mundo y de los deseos de esta carne. Nuestro Señor Jesucristo, a quien imitamos y queremos ver el testimonio para imitar a otros, en lugar de estar orgullosamente pensando que ya hemos alcanzado la transformación. Versículo 21. Esto es lo que tú eres, alguien en proyecto de transformación. Versículo 21. El cual, y se refiere a Cristo, nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, ese nuestro estado ahora, Él lo transformará al cuerpo de su, ¿qué? De su gloria. ¿Tú a quién te quieres parecer? ¿A quién imitas? A Cristo. Debe ser. Y ver el testimonio de la obra transformadora de Dios en la vida de otros es reconocer todo lo que Dios todavía tiene que transformar en mi vida. Es reconocer el poder transformador de Cristo, que solo Él tiene y que aún tiene. Cristo se fue, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros, pero todavía tiene poder para transformarnos. Mira lo que dice el versículo 21. Él nos transformará nuestro estado de humillación, esto es el estado de este cuerpo afectado por el pecado, en conformidad o con la forma del cuerpo de su gloria. ¿Por medio de qué? Por medio del ejercicio del poder que tiene. ¿Quién tiene poder? Cristo. El ejercicio del poder que tiene aún, que tiene todavía. Es decir, todavía Cristo está gobernando y obrando en su iglesia, en los creyentes, para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que Pablo no dice, imítame a mí, sino Pablo dice, imítame a mí de la manera en la que yo me someto a aquel que debemos estar sometidos. Nadie tiene derecho a hacer esclavo a los demás de sí mismo, sino que todos nos llamamos y nos exhortamos a someternos al señorío de Cristo, continuamente, progresivamente, el cual nos transformará. Debemos ver la obra de Dios en las vidas de los creyentes. Hermano, Pablo aquí nos llama a que veamos el testimonio de los creyentes. En lugar de estar tan confiados y centrados en nuestra vida, veamos el testimonio de la vida fiel de otros hermanos. Imitemos su fe.
Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mira lo que dice: obedeced a vuestros pastores, y continúa diciendo, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son perfectos. ¿Sí? ¿Dice eso vuestra Biblia o no? No. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes. Esta es la forma en la que ellos velan por vosotros. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Y a quién debe de dar cuenta? Pues más adelante nos encontramos, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Entonces, ¿los pastores a quién tienen que dar cuenta? Al gran pastor de las ovejas. Entonces, el autor de Hebreos le dice a los creyentes, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y continúa diciendo, mira lo que dice, permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que un ministro de Cristo se queja a Dios por la dureza del corazón del pueblo que está cuidando, ¿sabe quién sale mal parado? El pueblo. Eso fue lo que pasó con Moisés. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y la Escritura nos muestra que nosotros somos hombres pecadores, los creyentes, incluso los pastores, como estamos viendo en 1 de Timoteo, somos hombres pecadores que por la gracia de Dios y por el poder transformador del Espíritu Santo, Dios nos está cambiando. Y los creyentes debemos ver esa obra, imitarla, en lugar de quejarnos, en lugar de actuar con orgullo pensando no tengo nada que aprender de mis hermanos, no tengo nada que aprender de otros. Yo con la palabra tengo suficiente. ¿Sabes, hermano? Eso es pecado de orgullo. Porque sí es cierto que con la palabra tienes suficiente y hay suficiencia en la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo te llama a imitar a otros que están imitando a Cristo. No seamos tan orgullosos como estos filipenses que fueron llamados a permanecer en este gozo, en este testimonio de permanecer firme. Por eso terminamos el punto 4, está firme en el Señor. Así que Pablo nos dice, está firme en mí. Pablo dice, está firme en el Señor. Está firme en el Señor. Al final Pablo vuelve a poner nuestra mirada en aquel que lo merece. Seguid, permaneced, no permitáis que nadie os desvíe de aquel a quien tenéis que imitar, que es a nuestro Señor Jesucristo. Antes Él le ha dicho, amados, añorados, hermanos míos. Esto es un llamado de nuevo emocional que enfatiza cuán importante es este mandato. Y Pablo lo está diciendo por amor a nosotros, por amor a Cristo y por amor a nosotros. Y le dice en el versículo 1 del capítulo 4, amados, añorados, gozo y corona mía. ¿Qué significa eso? Bueno, que Pablo se goza con el testimonio de los creyentes. Y corona mía es un testimonio de la eficacia del Evangelio que Pablo predicaba. Corona mía es como cuando en Proverbios encontramos que los padres le dicen a los hijos, escucha mi consejo porque será corona en tu cabeza. Eso es la muestra de un buen testimonio. Y Pablo está diciendo, vosotros en el crecimiento en vuestra vida cristiana, imitando a Cristo, sois testimonios de la obra que Pablo está realizando, la cual Dios le llamó a cumplir. Terminamos. Quiero daros 5 temas de oración. 5 temas de oración. ¿Hay aquí algo por lo que podemos adorar a Dios? Sí, podemos adorar a Dios diciendo, Señor, solo tú eres santo y digno de ser imitado. Señor, solo tú eres santo y te adoramos por tu santidad. El Salmo 115 dice, no a nosotros la gloria, sino ¿a quién? A tu nombre. Hermanos, que veamos a hermanos y imitemos su fe y el testimonio de su vida, no estamos dándole gloria a ese hermano. Estamos dándole gloria a aquel que está obrando en ese pecador. No es mérito del pecador, solo Dios es digno de gloria. Y ninguno podemos ni siquiera arrancar una mijita de la gloria de Dios. Es imposible. Así que debemos reconocer solo a Dios la gloria. Gratitud. Debemos darle gracias a Dios por Cristo. Le damos gracias a Dios por Cristo y por su poder transformador. Señor, te damos gracias por Cristo y su obra perfecta.
porque Él es en quien estamos siendo transformados. A Él queremos seguir. Él es nuestra meta a perseguir. Y vemos el poder transformador en la vida de otros creyentes, a los cuales queremos imitar. Confesión. ¿Hay algo de lo que hemos aprendido que nos lleva a confesar algo? Sí. Señor, confieso mi pecado de orgullo. No sé si coincides conmigo. Tú puedes escribir ahí lo que tú quieras, ¿eh? Tú puedes poner ahí lo que te... Esto es una sugerencia solamente. Pero puedes, cada vez que lea la Escritura, sacar 5 razones por las que orar, como esta, de lo que has leído en la palabra. Y yo aquí escribiría esto personalmente. Señor, confieso mi pecado de orgullo al pensar que otros deben seguirme a mí en lugar de imitar humildemente el testimonio de otros hombres fieles. Señor, confieso mi pecado de orgullo al pensar que otros deben seguirme a mí en lugar de imitar humildemente el testimonio fiel que se ve en otros hermanos. Petición, porque no podemos hacerlo solo por nosotros mismos. Aquí hay cosas por las cuales debemos pedir al Señor. Una de ellas podría ser, Señor, ayúdame a desear a Cristo. Ayúdame a desear a Cristo. Que me levanten por la madrugada y me digan, ¿qué es lo que quieres? Y tú respondas, ser como Cristo. Y Señor, para desear a Cristo, te pido que tú obres por tu poder en mi corazón, en mi mente, por tu palabra, para seguir el testimonio fiel de otros creyentes. Intercesión. Intercedemos orando por los hermanos para que Dios produzca esta humildad espiritual, este deseo de exaltar a Cristo en nuestras vidas. No que deseemos que los demás nos imiten, sino que seamos una iglesia deseosa de imitarnos unos a otros en lo que es piadoso, no en lo que es preferente, no en lo que es una opinión personal, en lo que es piadoso, en lo que es una transformación del Evangelio en nuestras vidas. Y oremos por la salvación de los perdidos, predicando el Evangelio, pero también con vidas de testimonio. Te vuelvo a decir, lo puedes poner en las oraciones como tú quieras y te invito a que eso lo puedas seguir meditando en tu casa. Vamos a orar. Señor, gracias porque te has revelado de una manera clara, visible, real, histórica en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la creación habla de tu poder, habla de que tú existes y de tu divinidad, pero Señor, sabemos que tú también te has revelado en carne y lo has hecho por medio de Cristo. Sin dejar de ser Dios, Él se hizo hombre, vivió una vida que ningún hombre podíamos vivir. Nosotros queremos ser como Cristo. No para que otros nos imiten para nuestra gloria, nosotros queremos ser como Cristo para traer gloria a tu nombre. Señor, queremos pedirte que nos dé humildad para aprender de aquello que vemos en la vida de los hermanos, en cómo tú estás obrando, transformando su mente con actitudes piadosas, con humildad, cómo ellos están amando lo eterno y lo celestial en lugar de las cosas de este mundo. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestro pecado de orgullo, que a veces se esconde en una apariencia de piedad. Queremos rogarte que tú transformes nuestra mente, reconociendo que no somos lo que deberíamos ser y que hay el testimonio a nuestro alrededor de tu poder transformador en la vida de otros creyentes, los cuales, Señor, ayúdanos a imitarlos, porque así estamos imitándote a ti. Obra en tu iglesia aquí, trae salvación a los perdidos, no para que nos sigan a nosotros, sino para que traigan gloria a tu nombre, para que sean discípulos de Cristo. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.